Un saludo muy especial a todos los estudiantes de tercero de bachillerato que están conectados en este momento, también a todas las familias que están pendientes de lo que sus hijos van a desarrollar para culminar su proceso de titulación. Un saludo también a todos los docentes que efectivamente han estado eh, fomentando los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Creo que a todos nos une ese elemento de generar aprendizajes para hacer un cambio significativo para el país. Sabemos todos que estamos en medio de una pandemia, por lo tanto no podemos actuar de la misma forma. El mundo después de la pandemia no va a ser igual y por lo tanto la educación tampoco va a ser la misma. Por lo tanto, viene aquí una tercera consideración que es una oportunidad para que podamos renovar, para que podamos mejorar la educación del país. Nuestra ministra y todas las autoridades, al igual que los diversos organismos internacionales, han dicho que la educación debe continuar y por lo tanto los diversos procesos no se pueden parar. Uno de ellos es el proceso de titulación. Esto, como lo he dicho, y nos ha exigido para que los técnicos, en conjunto con todos los actores, podamos determinar la mejor propuesta justamente para que nuestros estudiantes, en medio de esta situación que afecta al mundo, puedan tener una estrategia para finalizar la educación. En este sentido, la educación media, el bachillerato, entonces, esta estrategia básicamente se plantea para que la educación media, es decir, el bachillerato en el país, pueda cumplir una de las tareas fundamentales de todas las instituciones que procuran mantener y ofertar calidad. Ya, en este sentido, esa función es la de generar conocimientos, la de generar nuevas prácticas, la de dar soluciones concretas, soluciones científicas a los diversos problemas que el mundo en este momento sufre. Estas soluciones efectivamente buscamos darlas desde bases disciplinares muy sólidas y prácticamente para poner en juego todos los aprendizajes y habilidades que ustedes estudiantes lo han desarrollado durante toda su trayectoria académica. En este sentido, una rápida introducción vamos a tener en el desarrollo de esta presentación. Les voy a contar un poco cómo fue diseñado el proyecto de grado, cómo va a ser evaluado este proyecto, cuáles son las diversas opciones para que los estudiantes de bachillerato en ciencias o los estudiantes de bachillerato técnico o los estudiantes que se encuentran en las ofertas de bachillerato intensivo o los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales pueden acogerse para que puedan finalizar y desarrollar el componente de examen de grado que está relacionado al tema de la titulación. Antes de iniciar con la parte introductoria, me gustaría comentarles que el proyecto de grado es pensado en ustedes, estudiantes, en las capacidades innovadoras para que puedan hacer lecturas críticas de nuestra realidad, de lo que el país en este momento está enfrentando. Muchos de estudiantes nos comentaron y nos propusieron esta vía ya de tener un proyecto, de que se puedan plantear soluciones efectivas a las distintas problemáticas. Y esta propuesta de proyecto de grado recoge los aportes que hemos tenido en las distintas mesas de trabajo que antes de entrar a la situación actual que determina, pudimos tenerlas y que, bueno, se han ido reforzando en los diálogos que ustedes estudiantes han podido mantener con nosotros. El país entero, o sea, esta es una opción del país, debe contribuir para que esta opción despierte toda la creatividad de ustedes, que despierte un análisis centrado y sobre todo despierte todas sus capacidades para que de una forma honesta, para que de una forma, como lo digo, crítico, puedan establecer las soluciones a las diversas problemáticas que pueden estar aquejando
a su contexto familiar, a su contexto de barrio, de parroquia, a su provincia, a su país, a su región, ¿ya? Entonces, va por ese lado. El proyecto como tal permite explorar sus intereses. No habrá una respuesta correcta, es decir, lo que el Ministerio de Educación va a determinar es básicamente eh, el camino metodológico, las orientaciones más importantes que se va a plantear, pero no hay no es un examen tradicional, no hay una respuesta correcta, sino más bien lo que se va a evaluar son habilidades, sus capacidades para dar una respuesta concreta a las distintas situaciones que se puedan plantear. En este sentido, una primera pregunta que se plantea y que en este momento está en la presentación es entender todos qué es el examen de grado. Nosotros como Ministerio de Educación y tampoco ningún actor puede salir de lo que se está planteado en la normativa. Y básicamente el examen de grado es definido en el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 199, que es una prueba acumulativa obligatoria y que este examen evalúa los logros establecidos en los estándares de aprendizaje que lo define el Ministerio de Educación. En este sentido, tenemos una primera respuesta que dar con el proyecto de grado, ya que es cómo definimos el carácter acumulativo de esta evaluación. Y ahí tal vez, si avanzamos un poquito en la presentación, tenemos dos tendencias, una tendencia vertical, ya que es lo que se opera a partir de los exámenes más tradicionales, de buscar cuánto un estudiante ha aprendido durante 3 años, durante 6 años, es decir, durante su nivel de bachillerato, durante el nivel de básica superior más bachillerato. Y hay otra tendencia, que es una de las tendencias más innovadoras que los sistemas educativos están impulsando en este momento, que es la de determinar el carácter acumulativo por los aprendizajes que yo los desarrollo hoy y los desarrollo en distintos espacios. Esos espacios pueden ser, por ejemplo, los espacios de aprendizaje de matemáticas, de naturales, de sociales. Entonces, el carácter acumulativo puede también estar definido por la interdisciplinariedad o por la multidisciplinaridad, ¿ya? Por lo tanto, y aquí esto es un tema súper técnico con lo que vamos a seguir avanzando, tiene que ver o sea, qué son los estándares que el Ministerio de Educación, el país tiene estándares de aprendizaje desde el año 2012, antes de eso no teníamos estándares, tenemos ya estándares, tenemos currículo, los estándares plantean como las grandes orientaciones o las metas que se deben alcanzar en un periodo determinado y claro, o sea, nosotros nos exige como Ministerio de Educación que define el currículo, que definen los estándares, que estos estén articulados. Estos están articulados. Ahí se definen algunas habilidades. Estas habilidades están como están articulados, también se reflejan en los estándares. En esta lógica es posible establecer una metodología emergente, porque como lo dije, no es el mismo escenario que tenemos. Estamos en medio de una pandemia, el país tiene diversas problemáticas en medio de esa pandemia, por lo tanto, no podemos como tomar un examen o aplicar la estrategia para finalizar y obtener la nota de examen como se venía haciendo. Ya es decir, no podemos reunirnos en una sede, en una megasede, tomar ahí un examen en medio de una pandemia y sobre todo en una fase que estamos todos en casa y que los aprendizajes se desarrollan en casa y que hay muchas restricciones sociales. En ese sentido, como lo dije, el proyecto como tal explora estas nuevas opciones para evidenciar los aprendizajes desarrollados y sobre todo el énfasis está en que yo pueda utilizar los aprendizajes que tuve en el área de matemáticas, el aprendizaje que obtuve en el área de sociales, el aprendizaje que obtuve en el área de naturales, en biología, por ejemplo, los aprendizajes que obtuve en el área de lengua y literatura, que básicamente tener que un estudiante pueda expresarse y comunicarse de manera efectiva. Entonces, jugar eso y poner en lo que se llama multidisciplinaridad o interdisciplinaridad en un escrito, en un documento específico, es un mecanismo en el cual yo puedo, o cualquier persona puede mostrar
cómo se han desarrollado sus aprendizajes. Podemos avanzar en las láminas. Entonces, bajo esta lógica que les comento, que es súper técnica, una segunda que debemos respondernos es cómo se evalúa el examen de grado. Entonces, en medio de esta situación, que es una de las situaciones más difíciles que ha pasado el país, entonces lo que planteamos es que este examen de grado se evalúe por medio del desarrollo de un proyecto y que los docentes puedan aplicar una rúbrica de evaluación, ya les voy a explicar luego qué es la rúbrica, para que se pueda determinar la calificación que sería el componente de específico que se relaciona al examen y al proceso de titulación. El proyecto como tal, o sea, en lo personal les digo, también yo he sido estudiante, también he sido docente. Este proyecto es un hito para el país, creo, porque como lo ven ustedes, se intenta que los estudiantes de bachillerato en ciencias o los estudiantes de bachillerato técnico, un proyecto asociado a las competencias o destrezas que se desarrollan en cada tipo de bachillerato. En este sentido, el proyecto como tal se va a constituir en un antecedente muy importante cuando hablemos de evaluación en el país, ya que nuestros estudiantes de bachillerato en ciencias y los estudiantes de bachillerato técnico tienen su metodología específica para que puedan poner en práctica los aprendizajes que han desarrollado durante el proceso formativo. Y asociado a esto, la población o los estudiantes que tengan necesidades educativas especiales también tienen un tratamiento diferenciado dentro de estas dos opciones. Como les quiero reiterar y quiero insistir, el proyecto como tal permite explorar su interés. O sea, aquí los temas se han visto como 8 temas macros, les voy a explicar un poco en el proyecto de caso, en el estudio de caso, perdón. Y lo fundamental es su interés, es que usted tenga interés en que pueda dar una respuesta a las problemáticas, estos 8 temas macros que les voy a comentar a continuación. Podemos avanzar en la lámina, por favor. Entonces, tenemos... ¿Me avisas, José, hasta dónde avanzar? Ya, sí, podemos avanzarle todo. Entonces, para ir desarrollando un poco de qué es el estudio de caso que los estudiantes de bachillerato en ciencias deben desarrollar, un estudio de caso prácticamente busca que localicemos una problemática específica, muy concreta, y demos una solución. Como les dije, o sea, su interés, el grado de reflexión, el grado de rigurosidad que lo pongan aquí es clave, ya, porque eso determina lo que es un estudio de caso. Aquí les pongo que es una estrategia de investigación que fomente el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la reflexión sobre un tema específico y que sobre todo la responsabilidad sobre el aprendizaje está en el estudiante. Y claro, vamos a ir viendo también que el estudiante no va a estar solo, los docentes van a acompañar a los estudiantes en el desarrollo, en la asesoría para el desarrollo y el planteamiento del estudio de caso. Lo que buscamos es que tengamos un trabajo que sea descriptivo, ya que plantee niveles, como lo digo, de asociación de y que luego esto sea planteado en una estructura, en un documento que debe contener que debe contener 4 partes. Dentro de cada parte están algunas especificaciones, porque sobre esta estructura es sobre lo que se va a plantear la evaluación. Y esto es muy importante que ustedes puedan desarrollarlo de manera completa.
La primera parte de un estudio de caso debe plantear la introducción, el antecedente, la definición del problema, la justificación del estudio y los objetivos del estudio. Luego, el tema de la rúbrica, vamos a ver que cuando hablo de introducción, ¿qué estoy hablando? Básicamente en una introducción lo que se busca es presentar un estudio, presentar que ese estudio es importante y que es necesario dentro del contexto en el cual se desarrolla. El antecedente es pues buscar lo que tal vez se ha hecho antes, plantear algunos datos. La definición del problema ya tiene que ver con la especificidad del tema que se va a tratar. En la justificación del estudio desarrollo más el tema de la importancia de por qué desarrollar o abordar ese problema. Y luego los objetivos, ¿no? Que son como los pasos que yo debo plantear al momento que voy a desarrollar cualquier trabajo, cualquier escrito, cualquier abordaje. La segunda parte tiene que ver con establecer el marco conceptual. Les mencioné que el carácter acumulativo de la evaluación del proyecto de grado tiene que ver con el tema multidisciplinar o interdisciplinar. Por tanto, si yo abordo, por ejemplo, el COVID, que es el primer tema macro, debo tener, por ejemplo, conceptos relacionados a la familia, conceptos relacionados al barrio, conceptos relacionados o sea, desde el ámbito de las ciencias sociales, también conceptos desde el ámbito de las ciencias naturales, también debo establecer ahí, por ejemplo, ver qué es un virus, por ejemplo, ¿ya? Ver tal vez cómo se contrapone al concepto de bacteria, ¿ya? Y también desde las matemáticas hay algunas estadísticas que se plantean utilizar la información y establecerlo en un documento que va a tener su extensión concreta es clave. El marco metodológico es, bueno, ya sé qué voy a hacer, ya definí los pasos. En el marco metodológico yo planteo, o sea, el cómo voy a plantear eso. Voy a hacerle una entrevista a mi papá, voy a hacerle una entrevista al vecino, voy a hacerle una entrevista a mi hermano, voy a hacerme una autoentrevista a mí mismo y contar un relato de lo que yo he vivido. O sea, todos estos elementos se van planteando con ayuda de los docentes guías que deben acompañar este proceso. Luego ya planteo ya los resultados, ¿no? Entonces ya sé lo que iba a hacer, ya sé cómo lo iba a hacer, ya lo hice, planteo los resultados y luego los voy analizando. Eso es básicamente la segunda parte. Luego del análisis debo plantear las recomendaciones y las conclusiones que serán los elementos que plantea la estructura y finalmente plantear las referencias y plantear los anexos. Las referencias básicamente es la bibliografía que yo he utilizado. Existe bibliografía cercana a ustedes, textos que el Ministerio de Educación da para las instituciones públicas, los textos que utilizan las instituciones particulares también, es bibliografía y se puede utilizar aquí. Es necesario también, hay muchos estudiantes que utilizarán otras fuentes, como por ejemplo fuentes ligadas a la internet, videos, las mismas entrevistas. Entonces son distintas referencias que deben ir aquí en esta parte especificadas. Y luego también en caso de que se plantee un cronograma con el tutor o con el docente guía, es necesario plantearle en el tema en la sección de anexos, de manera que ahí pueda tener también las evidencias que yo he utilizado para el desarrollo de mi estudio de caso. Los temas macro que se plantean aquí están relacionados con las definiciones curriculares que se dieron para la emergencia sanitaria, que están básicamente en el documento que se llama el plan educativo Aprendamos Juntos desde Casa. Esos 8 temas para los estudiantes de bachillerato en ciencias son la información sobre el COVID, las ideas que cambiaron el mundo, la democracia, la convivencia, la interculturalidad, el cuidado de la naturaleza, los derechos humanos y la ciudadanía global. El tema 9 y el tema 10, que tiene que ver con identidad lingüística y con identidad cultural, se extienden también como opciones para que los estudiantes de las instituciones educativas interculturales bilingües puedan desarrollarlo. Este estudio de caso está planteado para que sea muy sintético.
o sea, no buscamos extensión, buscamos calidad en este abordaje. Hay los chicos que han pasado el bachillerato internacional, ellos hacen una monografía de 4.000 palabras. Nosotros lo que buscamos aquí es un escrito referenciado en eso. La monografía es un ejercicio más de investigación que se hace con más tiempo y básicamente tiene un componente de 4.000 palabras. Nosotros lo que buscamos en el estudio de caso, y se han hecho los análisis, los ejercicios, escrito con toda esta estructura relacionados de estos temas macro de 3.500 palabras. Así podemos avanzar en la diapositiva que se explicita también eso. Sí, José, pero también recordarles a mis queridos estudiantes y a los jóvenes que están participando y también a las familias, que en nuestro espacio de preguntas y respuestas que encuentran como PIR, escriban por favor todas las preguntas que tengan, que el equipo está dispuesto y está muy atento a responderles. Continuamos, José, perdona la interrupción. Gracias, Anita. Efectivamente, buscamos, como lo decía, una extensión máxima de 3.500 palabras, y para esto hemos diseñado con el equipo distintas herramientas, ¿no? Entonces, se va a dar algunos anexos cuando ya el ministerio expida ya los lineamientos, que es básicamente qué es un estudio de caso con alcance descriptivo, un ejemplo de estudio de caso. También se va a plantear y también las adaptaciones para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y algunas orientaciones para que ellos puedan desarrollarlo de la mejor manera. También están algunas orientaciones para que ustedes puedan utilizar los textos escolares que da el Ministerio de Educación para su apoyo también. El proyecto demostrativo que los estudiantes de bachillerato técnico desarrollan tiene la siguiente estructura, o sea, que es básicamente un análisis y una planificación o el desarrollo y la sistematización. La primera parte está sobre todo enfocada a elaborar un cronograma, a revisar los contenidos teóricos que se van a aplicar en el caso planteado, y la parte 3 y la parte 4 va con un ejercicio ya de, ok, en la parte 2 ya solucioné el caso planteado, en la parte 3 voy a reflexionar y voy a sistematizar. Entonces está planteado de forma clara en los instructivos que se van a emitir cuál es la estructura del proyecto demostrativo. Recordemos que una de las potencialidades de la educación técnica y de las distintas especialidades que nuestros estudiantes tienen en el bachillerato técnico apuntan hacia que los estudiantes lo sepan hacer, pero lo sepan hacer también con valores. Es decir, no es solamente el saber hacer, es el saber hacer crítico, integral, ya para que podamos dar soluciones también concretas desde lo que se aborda en cada una de las figuras profesionales o especializaciones del bachillerato técnico. Por ejemplo, un estudiante de hotelería tendrá su caso específico a desarrollar y pues prácticamente sobre ese tendrá que hacer una reflexión, que es una producción escrita, y una sistematización, que es básicamente ya organizar su producto final. El bachillerato técnico se articula a un elemento que se llama competencia general. La competencia general en cada una de las especialidades especifica qué es lo que luego de abordar todo el programa de educación técnica, al final un estudiante está en capacidad de hacer. Entonces, aquí tenemos la estructura de la ficha que se va a plantear en el estudio de caso. Hay unos estudios de caso que van a ser como, hay unos proyectos demostrativos que van a ser como predefinidos por el Ministerio de Educación, pero si las instituciones educativas también se animan a plantear con la estructura que se plantea y con los criterios que tienen que ver con establecer este proyecto demostrativo de los estudiantes de bachillerato técnico, también pueden hacerlo, pero nosotros siempre orientamos que se puedan utilizar los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una ficha de este proyecto demostrativo del modelado de
en tenalla sencilla para taller mecánico. Entonces viene la descripción, va a haber una pregunta de opción múltiple, pero luego viene la estructura de cómo se debe plantear el componente de reflexión y sistematización. Aquí el componente escrito es de 3.000 palabras máximo, pero también el componente práctico se debe presentar al momento de que ya se vaya a la fase de evaluación. Si le podemos dar un clic más a esta lámina, ya que también para los estudiantes de educación, de las instituciones de educación intercultural bilingüe, se plantea algunas especificaciones para que puedan abordar los conocimientos, técnicas, procedimientos, insumos, herramientas propias de cada pueblo y nacionalidad. Y también puedan abordar lo que ya se plantea de acuerdo a cada figura profesional y competencia general de este proyecto demostrativo. Avancemos, por favor, Anita. Yo creo que estoy en la presentación, por favor. ¿Puedes mirar la presentación? Sí, muchas gracias, Anita. Hay también una especificación para los estudiantes del programa de bachillerato internacional que han desarrollado y han presentado su monografía. Rescatamos esa monografía. La monografía es efectivamente un proyecto de investigación que se plantea sobre las 6 asignaturas que se abordan en el programa. La monografía es un componente específico del bachillerato internacional. Entonces, para la primera semana de julio, la Organización de Bachillerato Internacional va a presentar o ya va a entregar a las instituciones educativas la calificación de la monografía. Esta monografía es planteada de forma como cualitativa de A, B, C, D. Y aquí el Ministerio de Educación, con las consultas que se han hecho a la organización, ha planteado una banda de calificaciones, ya que va desde 7.5 hasta 10. El F corresponde ya cuando un estudiante no ha presentado la monografía y por lo tanto tiene que desarrollar un proyecto de grado. Solo en caso de que no haya presentado su monografía, hace un estudiante del BI su proyecto de grado. Si no se hace, se aplica esta tabla de equivalencias. La idea es que se pueda rescatar todo el esfuerzo que estos estudiantes desarrollan para que pueda servirles también como nota del examen de grado para su proceso de titulación. Avancemos. Por favor, Anita. Muchas gracias. Ok. También el proyecto de grado tiene algunas metodologías específicas que se han desarrollado, ¿ya? Hay estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, hay estudiantes que tienen necesidades educativas especiales relacionadas o de tipo intelectual o psicosocial que han recibido adaptaciones curriculares grado 3, esto es, adaptaciones en los contenidos, esto es sobre todo en las instituciones especializadas. A este grupo de estudiantes se les plantea que desarrollen la evaluación alternativa. Y para los estudiantes que tienen o presentan alguna discapacidad de tipo visual, auditiva, pero asociadas a una adaptación curricular que hacen los docentes en grado 1, grado 2, que tiene que ver sobre todo con temas de acceso a la educación y también a estudiantes que están en las aulas hospitalarias o en los centros de adolescentes. Para esta población debe desarrollar el proyecto de grado, pero hay unas adaptaciones que se han hecho al proyecto demostrativo y al estudio de caso. Entonces se van a presentar también los lineamientos específicos que son sobre todo este grupo de adaptaciones. El segundo grupo de adaptaciones tiene que ver con la extensión de la producción del proyecto de grado, hablando en número de palabras, o también tienen que ver con la forma en que se presenta. Podemos, tal vez, Anita, continuar.
La población de jóvenes y adultos también que están en los bachilleratos intensivos, por ejemplo, también van a tener sus adaptaciones a la estructura. Por ejemplo, este grupo de estudiantes hacen introducción, los antecedentes y la justificación de la misma forma. En la definición del estudio de caso se sugieren que se utilicen 5 temas. No es necesario que este grupo de estudiantes hagan objetivos específicos y bueno, se va también adaptando a lo que este grupo de estudiantes ha podido revisar durante sus clases. No sé, tal vez ahí podemos avanzar para sobre todo concentrarnos en el tema de cómo se va a evaluar. Anita, podemos avanzar. Ok, quisiera centrarme en este elemento de cómo se va a evaluar, ¿ya? Ya conocimos un poco de qué dice la ley, qué dice sobre todo el reglamento respecto al examen de grado, o sea, primero la evaluación es un principio, ¿no? Es súper necesaria. La evaluación nos permite generar efectivamente procesos de mejora. Vimos que el proyecto de grado se centra en el logro de los objetivos de aprendizaje y bueno, que es una prueba de carácter acumulativo. En este sentido, ¿qué se evalúa? Se evalúa las habilidades que se han desarrollado a lo largo de un determinado tiempo y sobre todo las habilidades que se plantean para resolver un problema. En el perfil del bachiller ecuatoriano, que tiene 3 valores, que se agrupa 12 características de innovación, de justicia y de solidaridad, se encuentran algunas habilidades que hemos priorizado, que tienen que ver con que los estudiantes sean críticos, que podamos entender de forma clara y desde las diversas disciplinas de nuestros contextos familiares, sociales, habilidades instrumentales, es decir, la escritura, el saber comunicarnos de forma clara y también habilidades socioemocionales, sobre todo las relacionadas a que podamos ser empáticos frente a las situaciones difíciles que vive alguna persona o que vive nuestra familia o que vive nuestra sociedad. En este sentido son las habilidades que se ponen en juego al momento de desarrollar el examen de grado. ¿Con qué se evalúa? Se evalúa, como ya dijimos, se debe producir un documento y ese documento va a ser revisado por una comisión de docentes. Ellos van a tener unas orientaciones y esas orientaciones son las rúbricas, ¿ya? Una rúbrica es una de las metodologías y herramientas de evaluación más importantes que permite no solo evaluar el conocimiento, sino evaluar un poco más allá del conocimiento, es decir, cómo se aplica ese conocimiento para determinar básicamente las soluciones a los diversos problemas, que es algo que yo he estado resaltando mucho. Entonces, planteamos una rúbrica para el estudio de caso y planteamos una rúbrica para el proyecto demostrativo. Les explico un poco más qué es la rúbrica. Ahora, Anita, la siguiente lámina. Entonces, una rúbrica de evaluación tiene 2 componentes, ¿ya? Un componente es la estructura y el otro componente son los niveles de logro. Así, por ejemplo, al plantear la rúbrica sobre la estructura que les comenté sobre una introducción, se va mostrando cuando un estudiante es calificado o se plantea su trabajo sobre A, sobre B, sobre C, sobre D o sobre E. Así, por ejemplo, en la introducción, si un estudiante en su trabajo presenta de forma clara y sintética el estudio de caso, se utiliza el número de palabras que se han definido. Aquí me parece que está como hacia 250 palabras, es decir, un párrafo bien planteado. Y si ahí explican por qué es importante y por qué es necesario hacer ese estudio de caso, la calificación va entre 10 y 9. ¿Ya? O sea, si cumple todo esto, tiene 10.
Si tal vez no utiliza las 250 palabras, va hacia las 305 palabras, tiene 9, porque lo que queremos es que haya básicamente una síntesis al momento en el que nos expresamos, pero simplemente aquí en la rúbrica se ponen las características que debe tener cada una de las valoraciones. Si vamos, por ejemplo, a la valoración B, que es 8 o 7, es cuando un estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso, explica su pertinencia, pero no utiliza la cantidad de palabras definidas. Es decir, explica muy claro eso, pero tal vez va hacia unas 350 palabras y se extiende un poco más allá. Para el nivel de logro, el que está marcado como C, es cuando un estudiante presenta de forma clara y sintética, pero no hace énfasis ni en la pertinencia ni en la importancia de explorar su estudio de caso y tampoco utiliza la extensión definida. Si un estudiante presenta el estudio de caso, ¿ya? Pero no lo presenta de forma clara, ¿no? O sea, presenta. Dice, bueno, yo voy a estudiar los problemas relacionados con el COVID en mi familia, ¿ya? Y claro, luego no hace énfasis ni en su pertinencia ni en su importancia, es decir, no especifica de manera más clara y transmite al lector o en este caso a la comisión de evaluación todas estas características, bueno, se va graduando cada vez más las calificaciones. El E es básicamente cuando un estudiante presenta la sección de introducción, pero habla en la introducción de otra cosa, que no es ni de su estudio de caso, ni de nada relacionado a eso, sino es otra cosa. Bueno, ahí se va graduando y la comisión de evaluación debe llegar a un consenso justamente entre las bandas de calificación que se van planteando ahí. Hay también algunas adaptaciones para las rúbricas, sobre todo para las personas en condición de vulnerabilidad y en condición de discapacidad, es decir, a las adaptaciones con necesidades educativas especiales que se fue planteando antes. Yo llego hasta ahí, no sé, quisiera ver si tenemos algunas preguntas. Igual el equipo que ha planteado esto va a ir solventando las consultas, pero aquí el rol, como lo he dicho, quien utiliza la rúbrica no es el docente tutor, sino es la comisión. Es la comisión la que debe generar consensos para determinar si las características de cada una de las secciones, entre el número de palabras y las otras características que tienen que ver con ser sintéticos, con ser claros, con hacer énfasis en la importancia, en la necesidad de ese estudio, es la comisión quien debe definir las calificaciones que se asignan, ¿no? Para cada sección de la estructura se plantea estos niveles de logro, la comisión debe valorarlos y luego debe hacer un promedio simple sumando y dividiendo, bueno, todas las calificaciones de todos estos criterios que se van determinando desde la estructura. Entonces yo llego hasta ahí, Anita, y estoy pendiente a cualquier pregunta que se pueda plantear. Muchísimas gracias, José. Los chicos que han estado escuchando con mucha atención, también sus padres de familia, quienes nos están acompañando hoy en este encuentro. Esta situación que nos ha obligado a vivir en familia nos está ayudando también un poco a conocer estas herramientas, a conocer este proyecto de primera mano entre la familia, y eso es muy bueno, es muy positivo. Bueno, José nos ha contado básicamente 3 cosas importantes. El hecho de que no vamos a presentar un examen de grado, que ya no existe el ser bachiller, y que efectivamente ustedes podrán hacer un estudio de caso para los estudiantes de bachillerato general unificado, un proyecto demostrativo para los estudiantes del bachillerato técnico y una monografía, o se va a considerar la monografía para nuestros estudiantes del bachillerato internacional. Estos ejercicios o este conjunto de proyectos, ¿no es cierto?, nos van a permitir mirar, o les van a permitir a sus profesores mirar sus reflexiones sobre la visión del mundo que tienen ahora sobre diferentes problemáticas, y sobre todo les va a permitir hacer un aporte importante desde su pensamiento, desde su criterio a la sociedad y a quienes les puedan leer. Sabemos también que este trabajo, según nos contó José, se califica con una rúbrica, que es un conjunto, ¿no es cierto?, de indicadores que nos permiten o que les van a permitir a los profesores que van a calificar esto
reconocer sus logros y evidenciar sus habilidades al término del bachillerato. Eso es lo que nos ha contado José. Por favor, no se olviden, chicos, chicas, papitos, mamitas que están escuchándonos, representantes que están escuchándonos, no se olviden de ir escribiendo sus preguntas en el chat. Al final vamos a tener una rondita pequeñita o vamos a tener una rondita extendida también para contestar sus preguntas en vivo, porque lo que nos interesa es poder atender a sus inquietudes. En este momento les voy a presentar a Eduardo. Eduardo Ellis es el director de regulación de la educación, es quien conoce y maneja bien los procesos de levantamiento de información que hacemos nosotros de las instituciones educativas a planta central. Él ha diseñado nosotros de las instituciones educativas el proceso de ida y de vuelta del proyecto, ¿no es cierto?, y de sus calificaciones. Es la persona que se encarga, es la que se encarga un poco de hacer todo el proceso de diseño. Eduardo, te escuchamos, adelante. Buenas tardes con todos, chicos, padres de familia que estén aquí participando de este lindo taller. A mí, la verdad, me gusta compartir con estudiantes, también soy docente, pero docente universitario. Sin embargo, pues, es algo agradable tener la oportunidad de estar aquí con chicos jóvenes, más jóvenes que nosotros. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor, Anita. Anita. ¿Algún problema hubo con la...? Edu, ya está en la siguiente lámina. ¿La puedes? No. Bueno, yo asumo que está en la siguiente. A ver, ahí ¿no? ya la veo, ahí ya la veo. Sí. No, ya ahí veo un video. Bueno, les voy a mencionar, se pone la lámina, que, bueno, más allá de todo lo que explicó José, que es muy importante, a mí me parece que es un recambio, una oportunidad para hacer algo distinto, una oportunidad para demostrar los conocimientos y las habilidades, sobre todo, más allá de lo que tradicionalmente se hacía. Entonces, en esta ocasión, pues, también cambian un poco los roles de los distintos actores con los que trabajamos normalmente. Nosotros siempre trabajamos desde el Ministerio de Educación hacia el territorio, y en nuestros representantes en el territorio pues, son los distritos educativos. Los distritos educativos van a tener la oportunidad y el deber de hacer una planificación micro, es decir, este cronograma que les voy a mostrar a continuación, ellos lo van a llevar a las instituciones educativas y les van a presentar a las instituciones todo lo que hemos estado mostrando aquí. Es decir, este contenido, cómo debe ser, cuándo, cómo, por qué y demás. Y además son los distritos educativos quienes harán el seguimiento de ver que todo funcione correctamente, de ver que el proyecto esté avanzando, que cada estudiante esté avanzando. ¿Qué sucede con cada una de las instituciones y con los estudiantes? Entonces, ya las instituciones, tenemos tres actores principales: el directivo, tenemos una comisión de calificación y tenemos además el docente guía o tutor. Este juego de tres actores juega de la siguiente manera. El directivo es quien tiene la planificación de su institución para el proyecto de grado, cumpliendo las fechas nuestras. Todavía no me pasen la lámina. Cumpliendo las fechas nuestras, el directivo es quien asigna al estudiante un tema, le asigna además, bueno, ahí puede haber un tema de que el estudiante y el directivo puedan elegir también. También se asigna un docente que va a ser el guía. No necesariamente es el tutor del curso, es un docente guía. Y por ahí veía una pregunta que si solamente son los estudiantes de tercero de bachiller, los docentes de tercero de bachillerato los que van a ser guía. No necesariamente, depende de la particularidad de la institución. Lo que sí buscamos es que haya un docente guía que le pueda ayudar al estudiante, que le pueda dar
un seguimiento y un apoyo permanente. Entonces, el directivo designa este docente guía y le da un tema al estudiante. Y además es el directivo quien designa una comisión de calificación. Se buscará luego que esta comisión de calificación esté conformada por tres docentes que tengan conocimientos afines a cada uno de los proyectos que están desarrollando los estudiantes, ¿ya? Una cosa importante que a veces nos olvidamos es que el directivo es quien registra las calificaciones al final. ¿Qué calificaciones? No las calificaciones de las materias que ya a este punto ya los estudiantes han cursado prácticamente todo. Solamente faltaría estas notas. Es decir, para ustedes titularse, el directivo hace un trabajo que es poner las notas de básica superior, de bachillerato, la nota de participación estudiantil y la nota de este proyecto de grado. Entonces, es el directivo quien ingresa en el sistema. Entonces, ¿qué va a hacer el docente? El docente tiene que ponerse de acuerdo con el estudiante y hacer un cronograma de trabajo para poder acompañarle y decirle cada semana, cada 2 días, cada 3 días, como se pongan de acuerdo. Aquí lo importante es que establezca un método, una forma de comunicarse, de contactarse con el estudiante para poder ayudarle. No todos los casos van a ser iguales. Hay estudiantes que tienen más facilidades que otros, porque tienen conectividad, porque tienen el internet, etc. Tal vez otros sea por WhatsApp, tal vez otros sean por otros medios, pero aquí lo importante es tener la claridad de que el docente contacte al estudiante y luego de eso le vaya dando un acompañamiento. Va haciendo un seguimiento a su avance y al final, cuando el estudiante haya terminado este proyecto, realice la entrega a su docente. ¿Cómo se va a realizar la entrega? Precisamente por los medios que ha estado en contacto. Luego de ello, el docente, como parte de la comisión de calificación, se reunirá ya sea virtualmente o simplemente remitirá el proyecto y luego harán una forma de promediarlo. Pero la comisión calificará el proyecto precisamente no lo hace un solo docente para evitar sesgos. Porque hay docentes que podrían decir, me encariñé con este estudiante y entonces le voy a poner buena nota. O lo contrario, podrían decir, este estudiante fue flojo, y es la percepción del profesor más no la realidad, y podría poner una nota baja. Entonces es preferible que sea algo objetivo y por eso es necesario tener una comisión. Pasemos a la siguiente. Ahí veo el flujo. ¿Cómo empieza todo esto? El distrito educativo va a hacer una capacitación a las instituciones educativas. Estamos precisamente en esta fase ya. Luego, va a ser el directivo de la institución quien asigne a la comisión, va a designar también al docente guía y va a designar el tema. Con este tema y este docente guía, un estudiante del color azul que está al final va a desarrollar el proyecto. El docente guía le acompaña todo el tiempo. Una vez que el estudiante termina, le entrega el proyecto al docente guía. El docente guía le entrega el proyecto a la comisión para que se califique el proyecto. Al final, la comisión le devuelve al directivo las notas, nada más. Y el directivo va a registrarlas en el sistema, tal como está en el cuadrito que está en la parte inferior. Es un proceso bastante sencillo, si lo vemos de esta manera. La intención aquí es considerar todas las particularidades territoriales. No todas las ciudades son Quito o Guayaquil o Cuenca. También tenemos estudiantes en lugares de difícil acceso y demás. Entonces, aquí es importante considerar todas las particularidades y por eso decimos que el docente guía va a tratar de contactarse con el estudiante de alguna manera.